Bueno, pues si le pedimos a cualquiera que piense en el trabajo teológico, seguramente la mente se vaya a imágenes muy concretas. Ya, a las típicas, ¿no? Claro, bibliotecas inmensas, estanterías de madera que crujen, académicos redactando tratados incomprensibles Ujú. y debates a puerta cerrada que, seamos sinceros, parecen tener muy poco que ver con pagar el alquiler o lidiar con una crisis personal. Totalmente. Es la percepción habitual, desde luego. O sea, se suele ver como una disciplina muy solemne, digamos, blindada contra el ruido del mundo moderno y anclada en certezas que son inamovibles. Pero hoy, en nuestra inmersión a fondo, vamos a dinamitar esa imagen por completo. Ujú. Vamos a buscar la mística y lo divino en lugares que, de entrada, están en las antípodas de un monasterio. Fíjate que eso es lo más interesante. Exacto. Vamos a explorar qué ocurre cuando la teología sale a la calle y se cruza pues con la inmediatez de un poema compartido por WhatsApp o con la tensión asfixiante de un tablero de ajedrez donde te estás jugando la vida en cada movimiento. Y ese contraste es justamente el motor de nuestro recorrido de hoy. El objetivo es analizar cómo el pensamiento teológico contemporáneo está, digamos, rompiendo sus propios muros para mezclarse con la vida real. Y para ello tenemos dos fuentes principales, dos libros fascinantes. Eso es. Vamos a sumergirnos en ajedrez y teología, educación, psicología y mística de la vida, y también en la antología mística poética latinoamericana. Obras que desde luego no tienen nada de convencionales. Pero a ver, el verdadero gancho de este análisis, lo que hace que estas lecturas sean absolutamente imprescindibles, no es solo esta mezcla de temas tan dispar, es quiénes están al volante de estos proyectos. Totalmente de acuerdo. Hoy vamos a desgranar cómo la trayectoria vital de dos mujeres extraordinarias aportan una riqueza original y puramente práctica a la teología moderna. Hablamos de una gran maestra de ajedrez que tuvo que reconstruir su vida desde las cenizas y de una líder religiosa con una voz profética innegable. Y ojo, porque no son meras espectadoras o fuentes de inspiración, son las arquitectas de este pensamiento. Es vital entender que sin sus experiencias límite, sin su liderazgo en el barro del día a día, estas teorías serían castillos en el aire, ¿sabes? Claro, ellas le dan carnadura a conceptos que de otro modo, pues nadie fuera del ámbito académico llegaría a leer jamás. Así que, para quienes nos escuchan hoy, el reto está servido. Prometemos que al terminar esta inmersión a fondo, es muy probable que empiecen a ver sus propias decisiones rutinarias, sus crisis e incluso sus aficiones bajo una luz completamente nueva. Desde luego que sí. Pero claro, para mezclar un tablero de ajedrez, poesía latinoamericana y teología sistemática, necesitas a alguien que entienda todos esos lenguajes, o sea, alguien que haga de puente. Y ahí es donde aparece la figura de Gerardo Daniel Ramos. Un perfil muy particular, la verdad. Ramos es sacerdote y doctor en teología por la UCA, la Universidad Católica Argentina, pero, a ver, no encaja en absoluto con el estereotipo del académico de sillón. Lleva años desarrollando lo que él llama una teología del cambio de época. Que suena muy grande, pero en realidad parte de una base muy terrenal, ¿no? Exacto. Básicamente parte de una premisa incómoda, pero que es muy real. Las formas tradicionales en las que la Iglesia ha transmitido su mensaje, pues simplemente ya no conectan con la sensibilidad de la sociedad actual. Las palabras resbalan. Ya. Y esa desconexión quedó dolorosamente clara cuando llegó la pandemia, ¿verdad? El encierro obligó a replantearlo absolutamente todo. Esa fue la prueba de fuego, sin duda. En pleno confinamiento, con las iglesias cerradas y la gente aislada frente a sus pantallas, Ramos no se paralizó. Vio una oportunidad de investigar cómo la gente estaba procesando esa angustia tan profunda. ¿Y qué hizo exactamente? Pues organizó nada menos que 90 conversatorios a través de Zoom, sentando a dialogar a líderes sociales, culturales, académicos y religiosos. Madre mía, 90 charlas largas y profundas en el momento de mayor vulnerabilidad colectiva reciente. Eso es, a efectos prácticos, un mapa en tiempo real de la psique humana intentando buscar sentido al caos. Totalmente. Y de esa necesidad de conectar a través de pantallas, correos electrónicos y audios de WhatsApp, cristaliza en su obra un método que él denomina sinodalidad digital. O sea, se da cuenta de que el diálogo espiritual no requiere un altar. Claro, puede ocurrir perfectamente en el entorno virtual. Eso es, y de ahí surge un concepto teológico que va a vertebrar todo lo que hablemos hoy. El desborde del espíritu.
Vale, vamos a detenernos un segundo en el desborde, porque la imagen visual me parece potentísima. Entiendo que la premisa es que lo sagrado, la gracia, o como queramos llamarlo, es como el agua. Sí, es una buena analogía. Si la metes en un recipiente rígido e intentas cerrarlo a presión, pues en algún momento el recipiente cede. Las instituciones tradicionales se han vuelto demasiado rígidas para contener la complejidad del ser humano moderno, así que el agua se derrama. Exacto. Se desborda hacia los márgenes. Empieza a mojar el arte, el deporte, la cultura pop, las redes sociales. Es una forma muy gráfica de verlo. Claro, si la institución no puede acoger toda la vitalidad de la fe contemporánea, pues el espíritu va a buscar grietas por las que colarse. Ramos asume que el trabajo del teólogo hoy no es quedarse en el templo esperando a que la gente entre, sino salir a buscar esos charcos. Salir a buscar las huellas, ¿no? Eso es, esas huellas de mística allí donde la vida real está latiendo, aunque sea de forma desordenada. Fíjate que escuchándote describir cómo opera Ramos, cazando fragmentos de verdad en lo cotidiano para unirlos a la doctrina formal, me viene a la mente la figura de un productor musical. O sea, un DJ pero de la teología. ¿En qué sentido ves el paralelismo? Qué curioso. Pues piénsalo así. Un productor musical coge sonidos de la calle, el ritmo de un tren, una nota de voz, una base rítmica cruda, y los mete en el estudio para mezclarlos con teoría musical compleja. Y Ramos hace lo mismo. Ya veo por dónde vas. Claro, coge el ritmo crudo del mundo moderno, la competitividad feroz de un deporte, o un verso escrito con el móvil en un momento de insomnio, y lo mezcla con la melodía estructurada de la teología. Al final, lo que publica es un remix. Un remix teológico me gusta. Y la maravilla del remix es que el chaval de la calle o el oficinista agotado lo pueden escuchar, lo pueden entender y bailar, porque lleva su propio ritmo integrado. A diferencia de una sinfonía clásica de la que solo disfrutarían 4 eruditos, no. Esa lectura encaja perfectamente con su visión pastoral, desde luego. El objetivo final de Ramos es traducir lo eterno al lenguaje de lo moderno. Y ese instinto de productor, digamos, esa antena siempre alerta, es lo que le llevó a fijarse en algo que la mayoría pasaríamos por alto mientras hacemos scroll en el móvil. Claro, así nació la primera gran colaboración literaria que vamos a analizar. Exactamente, el momento en que se topa con la poesía de la hermana Liliana Franco Echeverry. Gerardo lee unos versos suyos en redes sociales y queda tan impactado que decide proponerle trabajar juntos. Y ojo, que no estamos hablando de una autora aficionada que sube poemas por afición. El perfil de Liliana es un auténtico peso pesado a nivel intelectual y organizativo. Madre mía, su currículum es arrollador. A ver, es trabajadora social por formación base, lo cual es determinante para entender su enfoque práctico, pero además es magíster en teología bíblica. Casi nada. Y hay más. Actualmente preside la CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, y ha hecho historia al participar como madre sinodal, con derecho a voz y voto, en la 16ª Asamblea del Vaticano. ¡Wow! Estamos hablando de una mujer ocupando espacios de decisión en estructuras que han sido, pues, exclusivamente masculinas durante milenios. Es un cambio de paradigma en sí mismo. Totalmente. Y con ese bagaje a sus espaldas, publica junto a Ramos el libro Mística Poética Latinoamericana, antología. Y lo que resulta cautivador de esta obra es que no se trata de juntar poemas bonitos sin más, ¿sabes? Claro, ¿hay una estructura detrás? Sí. Liliana construye un mapa metafísico del alma humana dividido en 3 fases muy marcadas. Y empieza por la creación. Y aquí rechaza la visión de un dios relojero, frío y calculador. Ella describe el origen de la vida como un estallido germinal del amor divino. Me encanta esa expresión, un estallido germinal. Es muy potente, sí. Rompe completamente con la idea de un comienzo ordenado y pulcro. Sugiere que la creación fue una explosión caótica, llena de energía, creatividad y belleza incontrolable. O sea, como una semilla que rompe la tierra con violencia para poder nacer. Exacto. Y ese vigor nos lleva a la segunda fase del libro, que es la esperanza. Pero cuidado aquí, porque viniendo del trabajo social en América Latina, Liliana conoce la crudeza de la calle de primera mano. O sea que no es un optimismo ciego. Para nada. Su poesía no ofrece un optimismo ingenuo, ni niega el dolor en ningún momento. Al contrario, habla abiertamente de nuestra rota humanidad. La esperanza que ella dibuja es más bien una resistencia. Es la convicción profunda de que incluso en el mayor de los sufrimientos
pues existe una posibilidad de restauración. Es un bálsamo para quien ya tiene cicatrices, no un cuento de hadas para quien nunca ha sufrido. Y esto entiendo que desemboca en la tercera fase, la gracia, que Liliana sitúa directamente en lo ordinario. Y aquí llegamos al concepto teológico que para mí define su obra, la minoridad. Sí, la minoridad es la clave de bóveda de su pensamiento. Históricamente, las estructuras humanas, y aquí incluimos a las religiosas, claro, han buscado a Dios en lo grandioso. En las catedrales gigantescas, ¿no? Eso es, catedrales inmensas, jerarquías piramidales, demostraciones de poder e infalibilidad. Pues bien, la minoridad propone invertir la pirámide por completo. Es la audacia de buscar a Dios en lo minúsculo, en lo frágil, en lo que apenas está germinando y no tiene poder para defenderse. Fíjate que es una postura que, además de espiritual, tiene unas implicaciones prácticas tremendas. Porque al abrazar esa minoridad, Liliana está abogando inevitablemente por una forma diferente de entender las relaciones humanas y la propia Iglesia. Claro, propone dinámicas mucho más horizontales. Exacto, donde la autoridad no se ejerza desde el poder sino desde el cuidado, alejándose de los modelos más clericalistas. Una postura que, lógicamente, pues forma parte de los intensos debates estructurales que se viven hoy en día, y de los que nos limitamos a ser observadores aquí. Así es. Y aquí es donde la herramienta que elige, que es la poesía, revela su verdadera función estratégica. Porque, a ver, tratar temas como la reestructuración del poder, el dolor humano o el misterio divino a través de un ensayo teórico suele generar resistencias inmediatas. Ya, el lector se pone a la defensiva. Claro. Es que piénsalo, si a mí me pones delante un tratado teológico de 500 páginas sobre por qué debo cambiar mi forma de entender el mundo, mis defensas racionales se levantan como un muro. Lógico. Empiezo a buscar fallos lógicos en tu argumentación. Sí. Pero la poesía de Liliana actúa como un caballo de Troya. Una infiltración silenciosa, digamos. Exactamente. Ella no argumenta, ella evoca. Recuerdo un verso suyo brutal que aparece en la antología, donde describe el paso de los años y el amor de Dios como un territorio que calcinas con ternura. ¡Qué belleza! Es espectacular. Piénsalo, calcinar con ternura. Es una paradoja visual tan hermosa que tu cerebro racional simplemente no la bloquea. Esa belleza salta a los muros de tu castillo intelectual, entra directamente en tus emociones, y una vez dentro, el caballo se abre y despliega toda esa compleja carga teológica sobre el dolor, la purificación y el amor. Te convence desde la estética antes de que tu intelecto pueda oponer resistencia. Es un mecanismo de comunicación inteligentísimo y profundamente eficaz. Ahora bien, si Liliana utiliza la libertad absoluta del verso y la metáfora para explorar los misterios de la existencia, el segundo caso que vamos a analizar se sitúa en el extremo diametralmente opuesto. ¿Un giro de 180 grados? Totalmente. Gerardo Ramos buscó a otra coautora para hablar de la vida, pero esta vez a través de las reglas matemáticas estrictas y despiadadas de un juego de guerra en miniatura. Pasamos del verso libre a las 64 casillas del tablero. Hablamos de Ajedrez y Teología, coescrito con Claudia Noemí Amura. Y si decíamos que el perfil de Liliana era imponente, la biografía de Claudia, parece sacada del guión de una película. Es una historia de superación increíble, de verdad. Las biografías relatan que Claudia aprendió a jugar al ajedrez con apenas 7 años, pero no con un profesor particular, sino sentada en el salón de su casa, escuchando las retransmisiones de partidas por la radio y anotando las jugadas a ciegas. ¡Qué barbaridad! Hay que tener un cerebro configurado de una forma muy especial para poder visualizar mentalmente la geometría de un tablero entero solo escuchando coordenadas en la radio. Es alucinante. Ese nivel de abstracción precoz pues explica por qué terminó siendo la primera mujer en lograr el título de Gran Maestra en América, llegando a sentarse frente a frente con monstruos del tablero como Garry Kasparov. Pero en este libro, la intención de Claudia y Gerardo no es enseñar a mover las piezas, claro. La premisa central, y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante, es que la arquitectura de una partida de ajedrez es un mapa perfecto de las etapas vitales del ser humano. O sea, un espejo de la vida. Exacto. Arrancan con la apertura, que en la vida real corresponde a la juventud. El tablero está lleno de piezas, las posibilidades parecen infinitas y sientes que tienes toda la energía del mundo. Pero los autores advierten aquí de lo que llaman la tentación prometeica.
Un concepto que requiere un poco de contexto para quien no esté familiarizado con la mitología. Sí, haciendo alusión al mito de Prometeo, que robó el fuego a los dioses creyendo que podía engañarlos. En el tablero y en la juventud, esa tentación prometeica es, digamos, la arrogancia de creer que controlas absolutamente tu destino. Piensas que con suficiente intelecto o fuerza vas a ganar la partida sin depender de nadie, jugando a ser tu propio dios. Eso es. Pero luego la realidad se impone y llegamos al medio juego, la etapa de la adultez. Aquí las piezas te han chocado en el centro del tablero. Hay tensión permanente. Y cada movimiento que haces obliga a tu rival a responder y te das cuenta de que tus decisiones tienen consecuencias irreversibles. Las opciones se multiplican y, claro, surge lo que llaman la angustia metafísica. La angustia de la libertad, claro. Efectivamente, en la apertura seguías la teoría, los caminos marcados por otros. Pero en el medio juego estás solo con tu responsabilidad. Te das cuenta de que no puedes salvar a todas tus piezas, y esa presión existencial empieza a pesar muchísimo. Lo que inevitablemente nos lleva a la tercera fase, que es el final del juego. Ellos lo asimilan con la madurez y, teológicamente, con la escatología, es decir, el estudio de las realidades últimas de la existencia. Donde las cosas se ponen serias de verdad. Ya lo creo. En un final de ajedrez quedan muy pocas piezas. La vitalidad de la juventud ha desaparecido y cada casilla cuenta. Y es aquí donde los autores introducen una idea teológica deslumbrante, el sacrificio pascual. Esto es fundamental explicarlo bien. A ver, el ajedrez no se gana por acumulación de piezas. Se gana dando jaque mate al rey. Y a veces, en los finales más brillantes, un jugador tiene que entregar voluntariamente una pieza importantísima, quizás un alfil o incluso la reina, dejándose golpear. Sacrificando algo de inmenso valor. Exacto, para lograr una posición que, jugadas más tarde, le dará la victoria. Es la idea de morir para vivir. Tienes que perder una parte de ti para encontrar el sentido final. Y el simbolismo se remata con los roles, fíjate. El rey, que es lento y vulnerable, pero cuya caída significa el fin del juego, representa nuestro centro espiritual profundo. Si lo dejas desprotegido, da igual cuántos éxitos materiales acumules en el tablero, has perdido. Claro. Y los peones, por otro lado, son esos pequeños y humildes gestos de la rutina diaria. Solos, parecen débiles, pero estructurados sostienen toda la posición de la vida. Toda esta arquitectura teórica del ajedrez y la espiritualidad es fascinante sobre el papel. Pero la teoría se pondría en duda si no fuera porque Claudia Mura sabe exactamente lo que significa el sacrificio pascual y el final del juego. No en un tablero, sino en el asfalto. Es verdad. El contexto de cómo se gestó esta visión es desgarrador. En 1999, regresando de un torneo, Claudia sufrió un accidente de tráfico brutal. En ese amasijo de hierros perdieron la vida sus dos padres. Ella, su marido y su bebé sobrevivieron de milagro. Es una de esas experiencias límite que te barren el tablero de la vida por completo, ¿no? Perder tus raíces familiares de un golpe tan violento es encontrarse de sopetón en un final de juego sin piezas y lleno de dolor. Totalmente. Y lo extraordinario de Claudia es que, ante ese vacío, demostró una resiliencia inaudita. No dejó que el rey cayera. O sea, transformó ese duelo insoportable en un impulso para mejorar la sociedad. Literalmente, además, canalizó esa experiencia a través del programa Ajedrez Escolar Inicial en la provincia de San Luis. Ha logrado que más de 200.000 personas utilicen el ajedrez como herramienta de contención y desarrollo. ¡Qué barbaridad de cifra! 200.000 personas. Y no solo estamos hablando de colegios para niños superdotados. O sea, ha llevado tableros a hospitales y a centros penitenciarios. Imagínate lo que significa enseñar a un recluso, a alguien que quizá está ahí por un arranque violento de impulsividad, a sentarse en silencio, observar, calcular las consecuencias y pensar 2 movimientos por delante antes de actuar. Es una reconfiguración mental a través del juego. Exacto. Es llevar la teología del mediojuego a la sanación práctica. Sin embargo, recuerdo que cuando comenzamos a revisar estas obras como parte de nuestra investigación, tenías serias dudas sobre la idoneidad del ajedrez como metáfora religiosa, ¿verdad? Lo confieso, sí, fui muy escéptico. A ver, mi razonamiento era el siguiente. ¿Cómo vas a usar el ajedrez para explicar algo tan íntimo, compasivo y cálido como la relación con Dios o la fe, cuando el ajedrez es, por definición, una guerra de aniquilación fría, hiperracional y despiadada? Me parecía un contrasentido absoluto.
A ver, es una objeción muy válida. Al fin y al cabo, el objetivo es encerrar al líder rival y destruirlo. No hay piedad en el tablero. Exacto, esa era mi barrera. Pero me vi obligado a tragarme mis palabras cuando leí los análisis de partidas reales que incluyen en el libro. Hay un punto concreto que me voló la cabeza. Cuéntanos. Gerardo y Claudia analizan una apertura conocida como la defensa Trompowsky. Para que la audiencia nos entienda, en el ajedrez tradicional los jugadores suelen avanzar los peones centrales poco a poco, manteniendo una simetría y un orden casi militar, muy seguro. Sí, lo clásico. Pero la defensa Trompowsky rompe las reglas. En la segunda jugada mueves un alfil agresivamente, rompes la simetría, alteras la estructura de peones de tu rival y abres el centro del tablero de par en par. ¿Y el resultado inmediato es el caos? Absolutamente. Los dos jugadores salen de su zona de confort y tienen que pensar creativamente, asumiendo unos riesgos enormes. Y la genialidad de Ramos es usar la mecánica de esa jugada concreta para explicar nada menos que el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica. Tras de dogmas inamovibles. Pero en el mundo moderno, esa táctica ya no servía. Claro, se quedaban atrás. Así que con el Concilio Vaticano II, la Iglesia decidió abrir el centro. Renunció a la seguridad de la retaguardia para exponerse a las ideas contemporáneas, asumiendo que dialogar con el mundo de hoy implica caos, incertidumbre y riesgo. Es el equivalente teológico exacto de la defensa Trompowsky. Fíjate, pero lo que hace de este libro una obra maestra del diálogo es que Claudia, desde su visión de gran maestra curtida en 1000 batallas y marcada por la tragedia personal, pues no siempre está de acuerdo con esa apertura temeraria. Claro, ella sabe el peligro real que corres cuando te abres demasiado pronto. Efectivamente. Ante ese caos que propone Ramos, la reacción de Claudia, en el libro, es abogar por lo que se llama un juego posicional. Ella defiende la construcción de muros con peones de granito. Peones de granito, qué buena imagen. Su argumento es que ante un mundo moderno que a menudo se muestra hostil, cínico y destructor, la prioridad no puede ser abrirse de forma imprudente, sino proteger lo sagrado, proteger al rey. Ella apuesta por la prudencia estratégica, la paciencia y la defensa de la tradición como refugio frente a la tormenta. Y esto que parece una simple discusión de táctica de tablero, nos lleva de lleno a la conclusión más poderosa de nuestra inmersión de hoy. Tenemos por un lado la visión de apertura audaz de Gerardo Ramos, por otro, la táctica de resistencia y protección a largo plazo de Claudia Amura, y en el otro libro, la propuesta de minoridad horizontal y trabajo de base de Liliana Franco. Y al poner todo esto en perspectiva, emerge una verdad innegable sobre el papel de la mujer en la producción teológica actual. Sin duda. Una verdad que rompe con la dinámica habitual, porque, a ver, Liliana y Claudia no son musas inspiradoras ni meras asistentes de edición del teólogo. Para nada. Son el motor de combustión de estas ideas. Gerardo aporta el andamiaje teológico clásico, sí, pero son ellas quienes traen el mundo real a la mesa. Liliana aporta la audacia profética y el pulso de la calle, recordándonos un dato que es demoledor, que la mujer sostiene materialmente el 80% de la misión pastoral de base. Que es una cifra brutal, el 80%. Son las mujeres las que están en los hospitales, en las universidades, en las selvas y en las aulas, tejiendo la comunidad real. Y por su parte, Claudia aporta la resiliencia demostrada ante la tragedia y una mente analítica capaz de planificar a largo plazo, advirtiendo sobre los peligros de exponer lo más sagrado sin una defensa sólida. Totalmente. Y lo hermoso aquí es que el ajedrez, con sus reglas objetivas, actúa como un terreno neutral. Permite que dos visiones de la fe que suelen chocar, la más progresista que busca abrirse al mundo y la más conservadora que prioriza proteger la identidad, pues debatan sin insultos, sin fracturas, simplemente analizando posiciones en un tablero. Fíjate que para visualizar el impacto real de estas dos mujeres, se me ocurre que podemos comparar la teología con el ecosistema de un árbol gigantesco y milenario. Cuando los historiadores y la gente común miramos a la religión o a la filosofía, solemos sufrir de torticolis. ¿De torticolis? Sí, porque siempre miramos hacia arriba, hacia las ramas más altas. Nos fijamos en los grandes tratados, en los concilios famosos, en las jerarquías de poder que reciben toda la luz del sol. Claro, en lo visible, lo institucional. Exactamente. Pero Liliana y Claudia nos acaban de demostrar que las ramas no sostienen al árbol.
La verdadera estabilidad, lo que evita que ese árbol colapse cuando llega un huracán social o una crisis personal, proviene de las raíces. Qué buena metáfora. Y las raíces, por naturaleza, operan bajo tierra, en la sombra, lejos de los focos. Esa raíz es el trabajo de base invisible que describe Liliana, y es la paciencia estratégica y la capacidad de absorber el dolor más insoportable que nos enseña Claudia. Ya. Sin el soporte intelectual y vital de esas raíces femeninas, el gran árbol de la reflexión teológica contemporánea simplemente se marchitaría o caería a pedazos por su propia desconexión con la tierra. Como investigadora te digo que es una síntesis inmejorable. Estas obras dejan claro que el quehacer teológico, para tener sentido hoy, no puede divorciarse del dolor humano real ni de la astucia necesaria para sobrevivir un martes cualquiera, digamos. Nos enseñan que la fe y la razón necesitan embarrarse los zapatos. En resumen, este viaje nos confirma que el conocimiento capaz de transformarte la vida no siempre aguarda en la estantería polvorienta de una biblioteca académica. Desde luego que no. Puede estar escondido en el estallido germinal de un verso improvisado en mitad de la noche, o en el sacrificio doloroso, meticulosamente calculado, de un alfil en la casilla C4 para poder salvar la partida. Tanto la antología poética como el manual de ajedrez consiguen respirar y tener alma gracias a la aportación original y humana de sus coautoras. Nos recuerdan que lo místico y lo sagrado se encuentran remangándose la camisa y jugando la partida que nos ha tocado vivir. Y esto inevitablemente interpela directamente a nuestra audiencia, porque al analizar cómo estas personas mapean su existencia, es imposible no mirar de reojo hacia nuestra propia rutina y preguntarnos ¿cómo gestionamos nosotros la incertidumbre? Totalmente. Para quienes nos escuchan, es el momento de mirar su propio tablero personal y profesional. En el día a día, cada persona está jugando a la defensiva, levantando muros de peones de granito por miedo a que el mundo moderno le haga daño. O, por el contrario, están apostando por una defensa Trompowski, asumiendo el riesgo de abrir el centro para ir al encuentro del caos y conectar con los demás, aunque eso implique perder el control temporalmente. Es una excelente disyuntiva para llevarse al terreno personal y reflexionar sobre nuestros propios miedos y aperturas. Y para cerrar definitivamente este recorrido, me gustaría dejar a la audiencia con una última idea dándoles vueltas en la cabeza. Un pensamiento provocador para explorar por su cuenta esta misma tarde. A ver, adelante. Hoy hemos comprobado cómo la geometría de 64 casillas blancas y negras o unos simples versos tecleados en la pantalla del móvil tienen la asombrosa capacidad de revelar los misterios más profundos de nuestra vida espiritual. Así es. Así que, si la audiencia se fija bien en su rutina, ¿qué otros hábitos, qué aficiones, qué juegos cotidianos en los que participamos a diario sin darles ninguna importancia están, ahora mismo, exponiendo en secreto nuestra verdadera forma de comprender el universo? Ojalá esa pregunta sirva para que todos observemos nuestra normalidad con ojos mucho más atentos a partir de hoy, la verdad. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante. Agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado en este recorrido. Nos despedimos hasta la próxima inmersión a fondo. Y recuerden, la respuesta a las grandes preguntas de la vida podría estar escondida precisamente en el próximo movimiento que decidan hacer. Hasta la próxima.